Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Esta mañana les saludo en el nombre maravilloso del Señor. En este mes de septiembre, mes de la Biblia, nos honramos, hermanos, en celebrar el mes de la Biblia en este mes de septiembre. Y qué mejor que estudiarla, leerla, escudriñarla, obedecerla, practicarla, vivirla, porque la Biblia, como cada vez que tengo la oportunidad de mencionarlo, les digo que la palabra del Señor, la santa palabra de Dios, es el manual de vida para el ser humano, para alcanzar el éxito y la felicidad. Así que en este mes de septiembre, Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas que tienen en su hogar una linda Biblia y que la pueden escudriñar para la gloria del Señor. Y en esta mañana, hermanos, vamos a tener el honor de que la palabra de Dios nos hable, y nos va a hablar la palabra en esta mañana en el libro de Reyes, capítulo 19, versículos 8 y 9. Primera de Reyes, versículo 19, versículos 8 y 9, y le doy lectura en el nombre del Señor esta mañana. Dice así su palabra: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabras de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Esta es palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el profeta Elías es uno de los más extraordinarios y conmovedores personajes de la historia bíblica que nos muestra, hermano, un poder maravilloso que Dios ponía sobre su vida. Y uno puede ir viendo en la palabra, especialmente en este libro de los Reyes, hermano, todas las acciones que Jehová el Señor hacía a través de Elías. Predijo la sequía, por ejemplo. En Primera de Reyes, capítulo 17, en el versículo 1, hermano, nos habla que Elías predijo la sequía. También multiplicó la harina y el aceite de la viuda en Sarepta. Resucitó a un niño. Hace llover fuego, hermano, fuego, ya para que se consuma el holocausto que había puesto allí sobre las piedras, donde había hecho colocar agua en aquel lugar, y se consumió todo lo que había en aquel lugar. Inclusive las piedras, hermano, fueron consumidos por el fuego que cayó, que Elías hizo que cayera. También hace llover fuego y se consume, hermano, a un ejército de 50 hombres más sus capitanes. Elías era un hombre poderoso en la palabra del Señor. Elías vuelve a orar para que pueda llover. Bendito sea el Señor, hermano. Con su manto, dice la palabra del Señor, que golpeó las aguas del río Jordán, y las aguas del río Jordán se abrieron para poder cruzar. Y todo esto, mis queridos hermanos, pareciera que Elías era un hombre especial, y de verdad que era un hombre especial en las manos del Señor. Pero también dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17, que Elías era un hombre sujeto a pasiones como usted y como yo.
Era un hombre normal, que tenía una conexión especial con Dios. Y que usted también puede tenerlo, hermano. Nosotros también podemos tener esa conexión con el Señor. Y podemos alcanzar a hacer grandes prodigios y milagros, porque la palabra de Dios así lo menciona. Dice que podríamos hacer cosas mayores que las que hizo el Señor. Pero nos falta la conexión especial que uno puede lograr, hermano, con Dios en la oración, en el ayuno, constante, diario, todos los días, buscando al Señor. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios por todos los siglos de los siglos, por todo su poder maravilloso, por todo el poder glorioso que Dios puede poner, hermanos, sobre la iglesia del Señor, para que esta iglesia de Dios pueda ser una iglesia poderosa, poderosa en palabra y poderosa en acción. Y para ello necesitamos una conexión especial con el Señor. Pero como somos hombres y mujeres sujetos a pasiones, como dice la palabra, sujetos a pasiones, hermano, en muchas ocasiones nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, hermanos, nos impiden a veces estar conectados con el Señor. Bendito sea Dios, porque cada día estamos tratando de estar conectados con el Señor, mi querido hermano. Y esta mañana la lectura de la palabra nos muestra este mismo Elías, poderoso, este mismo Elías con ese poder maravilloso, con esa capacidad, hermano, de usar la palabra del Señor. Nos muestra este mismo Elías que estaba en un lugar donde Dios no quería que estuviera, hermano. Y la pregunta que Dios le hace a Elías, así lo deja claro. Y Dios le pregunta, dice Jehová, la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Es lo que hacemos los padres cuando encontramos a nuestros hijos en un lugar donde no queremos que estén. Y entonces la pregunta normal que el padre hace, ¿qué estás haciendo aquí? Y Jehová el Señor le dice la misma pregunta a Elías. Elías, ¿qué estás haciendo aquí? En este lugar donde no quiero que estés. Dicho de otra manera, Elías, hermano, no estaba haciendo la voluntad del Señor. Elías había perdido la conexión con Dios. Había perdido la conexión con el poder maravilloso de Cristo el Salvador. Y por eso viene la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿O por qué estás aquí, Elías? Y Elías estaba huyendo de una mujer llamada Jezabel. Elías estaba huyendo de Jezabel, hermano, la que le había mandado una sentencia de muerte. Jezabel había dicho que lo mataría. Mire, el capítulo 19, dice así la palabra. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me haga los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Elías estaba huyendo, hermanos, de Jezabel.
¿Por qué? Porque Jezabel quería matarle. Lo que le estaba diciendo, te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Elías estaba huyendo, hermano, asustado, lleno de temor, preocupado. Estaba viviendo la derrota de este profeta maravilloso, poderoso, con todas las obras que él había hecho, con todo el poder que Dios había puesto en su vida. Pero él estaba huyendo, hermano, y viviendo la peor derrota de su vida. Este hombre poderoso en la palabra, este hombre poderoso en la acción, se estaba escondiendo en esta cueva para poder vivir la derrota. Aquí estaba Elías, oculto en aquel lugar, cuando Jehová de los ejércitos le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y mire la respuesta de Elías, hermano. Versículo 10. Versículo 10. Y respondió, dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es como que si Elías estaba dando un informe, hermano, a Dios, o entregando esta noticia tan terrible de su vida. Es como cuando Adán le dice, tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Porque eso le dice Elías, hermano, todos murieron, solo yo he quedado. Todos murieron, solo yo he quedado. Y me quieren matar a mí también. Y por eso estoy aquí. Elías estaba, hermano, fuera de la voluntad del Señor. Había salido fuera de la protección de Dios. Se había ido a ocultar allí en aquel lugar. El temor se había apoderado de él. El temor se había apoderado de este hombre poderoso en la palabra. El temor se había apoderado de Elías. Estaba viviendo lleno de miedo, de temor, y estaba oculto en aquel lugar. Estaba oculto en aquel lugar. Y no quería que lo encontraran. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios, hermano. Elías estaba en un lugar que Dios no quería verlo en aquel lugar, ni quería verlo de esa manera. No quería ver a este Elías poderoso viviendo en el temor, viviendo en la oscuridad, viviendo en el lugar donde Dios no quería verlo. Y cuando él estaba lejos de Dios, entonces obviamente no podía ser oído por Dios, porque cuando yo estamos lejos de Dios, hermanos, Dios no va a oírnos. Dios no nos va a oír. Por eso hay que estar en conexión con el Señor. Pero el amor de Dios es grande y te buscará cuando tú estés lejos de Dios. El amor de Dios es tremendo y te buscará cuando tú estés lejos de Dios. Y cuando Él no te pueda oír, Él buscará el lugar donde tú estés. Porque cuando no oímos a Dios, mi querido hermano, tomamos decisiones equivocadas. Cuando usted, cuando yo tomamos decisiones equivocadas es porque no estamos oyendo al Señor. Es porque no estamos escuchando a Dios. Y Elías había tomado una decisión equivocada y se había
ido a ocultar, hermano, en aquel lugar, para no perder su vida también. Pero se había olvidado del poder del Señor. Se había olvidado todo lo que Dios había hecho por él, y todo lo que Dios había hecho por su mano, y todo lo que Dios había hecho por su palabra. Se había olvidado de aquello y estaba viviendo, hermano, en aquel lugar, y había tomado decisiones equivocadas. Y cuando tomamos decisiones equivocadas, quiero decirte hoy que vamos derecho al fracaso. Cuando tú tomas decisiones las que Dios no quiere que tú tomes, vas a ir derecho al fracaso. No vas a encontrar el éxito. Vas a encontrar fracaso tras fracaso. Bendito sea el Señor. ¿Qué le dice Dios? Mire, vea el versículo 11. ¿Qué le dice el Señor? Y él le dijo, el Señor, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y pues el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Le dice de nuevo la misma pregunta, Jehová de los ejércitos. Le pregunta otra vez, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Hermano, Elías estaba tan lleno de vergüenza. Cuando Elías escucha la voz de Jehová de los ejércitos, dice la palabra del Señor que se cubrió su rostro. Se cubrió su rostro con su manto. Se tapó su cara, diríamos nosotros, no quería ver nada. Diríamos entonces que estaba lleno de vergüenza, no quería que lo vieran, no quería que lo viera el Señor. Cuando cometemos errores, cuando estamos en lugares equivocados, cuando vamos de fracaso en fracaso, cuando no hemos oído al Señor, cuando dejamos de poner atención a la palabra, cuando dejamos de guiarnos por el manual de vida que es la palabra del Señor, hermano, y vamos de fracaso en fracaso, la vergüenza se hace presente en nosotros y vivimos, hermano, cubriéndonos el rostro para que nadie nos vea. Este hombre maravilloso, poderoso en la palabra del Señor, estaba viviendo un proceso tan terrible en su vida, hermano, y no quería que lo vieran. No quería que lo vieran. No estaba haciendo la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Dios no quiere que tú vivas en la vergüenza, hermano. Dios no quiere que estés lleno de vergüenza. No quiere. Elías vuelve a oír la voz de Jehová. Vuelve a oír la voz de nuevo. Y le vuelve a preguntar diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Y mire la respuesta, hermano, de Elías en el versículo 14. Y él respondió, he sentido un vivo celo. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Y él responde lo mismo de nuevo, exactamente lo mismo. Y entonces Dios le habla en el versículo 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, vuélvete por tu camino. Jehová le habla de nuevo a Elías y le dice, vuélvete por tu camino, anda, regresa por el mismo camino. Y es lo que Jehová nos habla hoy, esta mañana. Si nos hemos equivocado, si hemos sido hombres de palabra, si hemos predicado la palabra, si hemos estado alabando al Señor, si hemos sido usados por la palabra del Señor y hoy estamos en caminos equivocados, hoy estamos viviendo bajo la vergüenza, hoy estamos viviendo, mi querido hermano, estamos viviendo llenos de temor, llenos de angustia,
Jehová de los ejércitos en esta mañana nos dice: regresa, regresa por el mismo camino. Regresa por el mismo camino. Lo que Dios te está instando hoy es a tomar de nuevo la responsabilidad. Es hacerte responsable por lo que Dios colocó en tu mano, para que regreses al camino del Señor, para que vuelvas al camino de Dios, para que vuelvas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas, mi querido hermano, para que vuelvas a cumplir la responsabilidad, la que Dios te dio a ti, mi querido hermano profeta. Si Dios te dio la responsabilidad de ser un profeta, preocúpate de que esa responsabilidad que Dios te dio de profetizar a la iglesia del Señor pueda estar con conexión con Jehová de los ejércitos, puede estar conectado con Dios para poder ser la voz del Señor en medio de la iglesia del Señor en este tiempo en que tanta falta le hace a la iglesia del Señor la palabra profética de este tiempo. Regresa, vuelve, toma de nuevo la responsabilidad. Hermano corista, si Dios te ha dado un talento y a lo mejor no lo estás ocupando, no lo estás poniendo al servicio del Señor, te digo esta mañana que Jehová de los ejércitos está diciendo: vuélvete por el camino de nuevo y toma de nuevo el instrumento y comienza a cantar y a alabar y a bendecir y a honrar el nombre del Señor y a hermosear los cultos del Señor, para cuando se abran los templos puedas estar allí con tu guitarra, con tu acordeón, con tu bandolino, hermano, con tu teclado, puedas estar allí en aquel lugar adorando, bendiciendo, glorificando al Señor y hermoseando, mi querido hermano, el lugar para alabar y bendecir al Señor. Si has sido llamado a ser oficial, sea un buen oficial de la iglesia, responsable, trabajador, esforzado, para que la obra de Dios pueda ser una obra perfecta, porque Dios es perfecto. Si has sido llamado a ser un buen portero, mi querido hermano, puedas estar preparado para tener una palabra agradable para el que pueda llegar. Porque Dios quiere que camines en victoria. Dios no quiere verte en la derrota, Dios no quiere verte en la vergüenza. Dios quiere verte de victoria en victoria. Vuelve al camino del Señor y cumple la voluntad de Dios en este tiempo que Dios tiene para ti. Comienza a reconocer que depende exclusivamente de Dios. Reconozca usted, mi hermano, que depende exclusivamente de Dios. Yo, como pastor de la iglesia, dependo exclusivamente de Dios. El poder del Señor, el que sana es el Señor, el que restaura es el Señor, el que levanta es el Señor, el que levanta la iglesia es el Señor. Hermano, todo viene de Dios, todo lo que tú tienes del Señor. Vuélvete al camino de Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda usar los talentos que tú tienes. Hoy, mi querido hermano, son muchos los cristianos que viven tremendas derrotas. Hoy en este tiempo son muchos los cristianos que están viviendo tremendas derrotas y terminan huyendo y ocultándose en algún lugar. Otros se están cubriendo los rostros por la vergüenza de sus derrotas, como el profeta Elías. Dios le está preguntando hoy a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, ¿qué estás haciendo en aquel lugar? ¿Qué es lo que estás haciendo en aquel lugar? Levántate de aquel lugar y vuélvete por tu camino y hace la tarea para la cual fuiste llamado y cumple lo que Dios te ha puesto en tu mano. ¿Para qué? Para que la gloria del Señor pueda manifestarse en tu vida y puedas ir, mi querido hermano, escuchando al Señor y puedas obedecer a la palabra del Señor y pueda vivir de victoria en victoria, porque todo el que escucha al Señor vive en bendición y en bendición, y todo el que obedece a Dios vive en la victoria maravillosa de Cristo el Salvador. Mi querido hermano, que Dios esta mañana bendiga tu vida, que Dios esta mañana llene tu corazón de esa fuerza y de esa energía nueva para volver a las plantas del Señor, porque la pregunta ¿qué haces aquí, Elías? También es para ti esta mañana. ¿Qué estás haciendo en aquel lugar? ¿Qué estás haciendo en aquel lugar? Y hoy te dice el Señor, levántate y vuélvete por el camino. ¿Para qué? Para que cumplas la tarea para la cual Dios
ha llamado tu vida. Padre, te doy gracias por esta palabra esta mañana. Palabra maravillosa, Señor, para mi vida y para la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, si hay alguno que estuviera caído, si hay alguno que estuviera lejos de tu palabra, si hay alguno, Señor, que estuviera ocultando, si hay alguno que está viviendo en la vergüenza, Señor. Padre, Señor amado, sé que tú le amas, sé que tu amor es grande para ellos, Señor. Padre, y que hoy le estás hablando para que se levanten, para que vuelvan al camino, para que cumplan la tarea para la cual fueron llamados. Bendiga sus vidas, Señor, con ese ánimo, con esa fuerza, con esa vitalidad, para levantarse, Señor, y poder venir a tus plantas, Dios mío, Señor, para ponerse a disposición, para servir en el camino del Señor. Tu bendición para cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, mi bendito Salvador. Amén y amén.